Sí, Sí, listo. listo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de prevención de riesgos laborales, específicamente sobre el tema de protección de la radiación solar. Ahora sí, es necesario siempre basarnos en lo que nos dice la normativa, porque hay normativa sobre este tema. Tenemos la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que se cumplen para todos los sectores, tanto sector privado, tanto sector público. No existe alguna excepción para esto. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se cumple para todos. Ahora sí, nuevamente a los que están recién ingresando, esta capacitación está en vivo específicamente, es sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo en referencia a la protección de la radiación solar. Nuevamente, es un tema de seguridad y salud en el trabajo sobre el tema de protección de la radiación solar. Para ello es necesario siempre recordarles de que existe normativa y es en esta en la cual nos vamos a basar. La ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos otra ley que es más directa y es específica y se debe usar, la 30.102, la cual tiene por nombre medidas preventivas para la exposición a la radiación solar de los trabajadores. Es en esta normativa en el cual vamos a encontrar algunas obligaciones mucho más directas. Porque sí, entendemos que la ley 29783 tiene directrices generales, pero aún así sigue siendo la ley en la cual nos vamos a basar. Ahora, existen otras normativas. Tenemos el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR. Vamos a rebuscar de manera específica el artículo, el cual podemos utilizar, o sea, vamos a basarnos en cómo poder fundamentar de que este tema de la protección de radiación solar es obligatorio, es necesario en los puestos de trabajo a los cuales se exponen a este peligro. Ahora, también vamos a recordar, cuando sigamos hablando del tema de normativo, que existen otras normativas, pero que son más específicas. En este caso tenemos el Decreto Supremo 017-2017-TR, el cual es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo para los obreros municipales. En este caso te da una medida específica sobre el tema de protección de radiación solar. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo en el cual se encuentra este obrero va a estar expuesto a la radiación solar. Otra normativa que también me habla sobre el tema de la protección ante la radiación solar es el Decreto Supremo 006-2021-TR, tiene por nombre el Reglamento de Negociación Colectiva y Condiciones Mínimas de Trabajo de la Ley del Régimen Laboral Agrario. Ahora, en esta sí hay especificaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, que es para este sector agrario. Ahora sí, ya sabiendo qué normativas vamos a utilizar, se va a señalar, debemos de fundamentar por qué se realiza esto. ¿Por qué se realiza esto? Si me permiten. La SUNAFIL, como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene dos alas, un ala preventiva y un ala de fiscalización. El área preventiva, en la cual va a desarrollar temas de capacitaciones, cartas inductivas, eventos, congresos, seminarios. Es referencia a la prevención, al antes de, con la finalidad de orientar tanto a los empleadores como a los trabajadores. Y ahora en el tema de fiscalización específicamente es inspección, ya sea en el tema de normativa sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Correcto. Ahora pasándonos ya a la normativa, vamos a fundamentar el por qué existe esta obligación. La ley 29783 va a iniciar con un principio, el principio de prevención. En esta señala de que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo los medios y las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. A su vez, el reglamento de esta ley, el Decreto Supremo 005-2012-TR, ¿qué le va a señalar? Va a señalar de que el empleador
debe, es decir, es obligatorio elaborar una matriz IPRC, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y medidas de control. Esta matriz IPRC se hace por cada puesto de trabajo. Ahora, es en esta IPRC, en esta matriz IPRC, en la cual el empleador, de acuerdo a las características de la actividad que está realizando en ese puesto de trabajo, identificar al peligro de radiación solar. Una vez identificada, debe de evaluar las medidas, debe de evaluar el nivel del riesgo, es decir, si este va a ser bajo, medio, alto, y de acuerdo a ello, determinar cuáles van a ser las medidas de control para controlar, para disminuir, para eliminar este riesgo, ¿correcto? Dentro de estas medidas de control, y ahora vamos a hablar de la ley 30.102, esta norma me va a señalar algo mucho más específico. Me va a señalar, por ejemplo, el hecho de que existe la obligación de, como disposición importante, informar y sensibilizar a los trabajadores sobre los efectos nocivos del sol, de esta radiación solar. Esto va a estar acorde con algo que tenemos en la ley 29783, el principio de la formación e información, y en este caso en seguridad y salud del trabajo. El trabajador, en caso se exponga a un riesgo de exposición a radiación solar, debe saber qué puede originar en su salud, qué daños va a originar, porque sí hay daños cuando un trabajador se expone a esta radiación solar. Entre estos daños, por ejemplo, ¿cuáles podríamos encontrar? Uno de estos, por ejemplo, es el cáncer a la piel, algún tipo de carcinoma o melanoma que se puede generar, además de quemaduras, lesiones cutáneas. También existe el daño al ojo, las cataratas, el pterigio, y algún tipo de lesión a la córnea, si es que el trabajador va a estar expuesto a esto. Ahora, cuando vamos a hablar también de esta radiación solar, bueno, esta radiación solar, y de manera específica, el que produce estos efectos va a ser la radiación ultravioleta, pero en sí la radiación solar también va a generar otro, ¿no? El hecho de que si el trabajador realiza actividades de alta carga física, puede generar algún problema, algún riesgo en el trabajador. Y en este caso va a ser el hecho de que ese trabajador pueda tener algún golpe de calor, algún golpe de calor debido a la deshidratación, agotamiento térmico, y entre otros casos. Regresando a lo que estamos hablando del reglamento y de la ley 30.102, vamos a hablar algo que nos dice en referencia a las medidas preventivas, algo ya muy específico, algo de el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo para los obreros municipales. En este caso, la 017-2017, que me señala de manera específica, dice que el empleador debe de entregar bloqueadores solares. Y esto lo dice en el sector agrario. En el sector de obreros municipales. Y también lo van a repetir en el sector agrario. Ahora, la pregunta es, yo no pertenezco al sector agrario, yo no pertenezco tampoco a obreros municipales. ¿Mi empleador debería de darme este bloqueador solar? Basándonos en lo que nos dice la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y su reglamento, siempre que el empleador haya identificado ese peligro en tu puesto de trabajo, debería de tomar medidas preventivas. Y una de estas medidas preventivas como opción puede ser el brindar bloqueadores solares. Asimismo, equipos de protección que puedan ser adecuados. Caso de sombreros de lancha, caso de trabajar con polos manga largas, pero nuevamente, esto basándonos en la ley 29783 y de acuerdo a los al peligro identificado, en este caso la radiación solar. Esto debe ser encontrado nuevamente en el IPRC de la empresa. Ahora sí, va yendo más adelante, vamos a hablar de la ley 30.010.2. Esta normativa me va a señalar algunos temas importantes.
Dentro de estas, y es que también, si el año pasado salió su proyecto de reglamento. Esta 30.10.2 tiene como objeto la de establecer medidas de prevención tanto en instituciones públicas como privadas. Dentro de esta señala como una de las medidas de prevención el informar, sensibilizar a los trabajadores en referencia a este tema, radiación solar. ¿Se genera daños? Sí, puede generar daños a la salud. Ahora, también señala que algunas actividades deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, protocolares o de cualquier otra índole no se realicen en ámbitos que no se realicen en lugares que estén protegidos de la radiación solar, realizarlo o efectuarlo preferentemente, porque le da facultad realizarlo entre 8 o 10 o a partir de las 16 horas. Esta ley, esta 30.102 también me va a señalar que se debe de proveer de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar. Y en esto va en concordancia a lo que hemos señalado en referencia al Decreto Supremo 005-2012 TR. En este caso, si el empleador ha identificado este peligro como una medida de control, puede entregar sombreros, gorros, anteojos, bloqueadores solares y entre otros. Ahora, también esta ley 30.010.2 va a señalar que se debe disponer de la colocación de carteles, avisos o anuncios en referencia a los lugares en los cuales el trabajador puede exponerse a la radiación solar en su jurisdicción, tal cual señala la norma, y dice que de manera específica debe estar señalado como la exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud. Finalmente, también esta ley 30.010.2 señala como una de las medidas promover acciones de arborización que permitan la generación de sombra natural en esta jurisdicción. Ahora sí, terminando una vez esta ley 30.010.2 y esperando de que salga su reglamento, que este proyecto ya pueda ser aprobado, hablemos de la ley 29.783 y su reglamento. Y en este caso, algo bastante importante es de este decreto es el artículo... Acá lo tengo, sí. Es el artículo 83, a ver. 84. Dentro de este reglamento, disculpen, es el artículo 82. El artículo 82 que señala del reglamento de la Ley sobre Salud del Trabajo que el empleador debe de identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud del trabajo de manera periódica. Ahora, ¿de qué manera un empleador podría saber que el puesto de trabajo puede tener un nivel de riesgo bastante alto? Se puede utilizar diferentes metodologías de este per se, la norma no lo restringe. Una información bastante importante del cual el empleador podría utilizar puede ser las publicaciones del CENAMI en referencia a la radiación solar. Durante esta semana yo he estado también revisando estos niveles de radiación solar. Para la costa variaba entre 16 a 18 en referencia a su nivel de radiación ultravioleta. En la sierra iba de 17 a 19 y en la costa variaba entre 15 y en la selva variaba entre 15 y 18. Es decir, niveles que van desde lo alto hasta extremo en referencia a esta radiación ultravioleta. Recordemos que esta radiación ultravioleta puede generar daños. La radiación ultravioleta tipo A puede causar daños al tejido conjuntivo y además aumenta el riesgo de contraer cáncer a la piel. En caso de la radiación ultravioleta B, lo que va a generar algún tipo de cáncer de piel. Bueno, dentro de este tipo de alteraciones que se pueda generar está, ya hemos señalado, cáncer, carcinoma espinocelular, melanoma maligno. En referencia a la afectación a los ojos puede ser catarata, pterigión, el carcinoma córneo. Ahora sí, me gustaría ir a lo que me señala ya de manera específica el Decreto Supremo 017-2017
TR en referencia al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales. ¿Qué señala esta? Señala que el encargado de seguridad y salud del trabajo de las municipalidades serán quienes implementen las medidas preventivas de acuerdo a lo previsto a la 30.102, lo cual ya hemos señalado desde el inicio de este live. En el caso del segundo, señala de que el comité o el supervisor de seguridad y salud de trabajo de las municipalidades es quien recomienda lo siguiente: la cantidad del bloqueador, la cual no debe ser menor a 1 litro al mes, y el factor de protección solar será igual o mayor a 50, con protección tanto ultravioleta y ultravioleta B. Esto lo podemos encontrar en la 017-2017 TR, como ya he señalado. Y finalmente, ya para finalizar el tema del municipal, señala que aquellos casos en los que se determine la existencia de estrés térmico, se deben de otorgar un tiempo mínimo de recuperación. Ahora, en el sector agrario, ya hemos pasado el tema del municipal, pasemos al sector agrario. El artículo... Bueno, la norma es el Decreto Supremo 2006, el Decreto Supremo 006-2021 TR. En esta va a hacer referencia a factor de protección solar y la dotación de equipos de protección solar. Nuevamente, si la naturaleza del trabajo en la cual va a realizar sus actividades y se va a exponer a esta radiación solar, se debe identificar el peligro y señalar cuál va a ser la medida de control que se debe de tomar y aplicar. En este caso, para el sector agrario, ¿qué me indica? Y esto ya es como un debe, no es como una posibilidad, no es facultativo. Para el sector agrario no, porque su norma se lo señala. Se deben entregar sombreras de ala ancha con protector de nuca, gorros, lentes de sol con protección ultravioleta y bloqueador solar, con una finalidad, claro, preventiva, de evitar esta exposición a la radiación solar. Asimismo, señala de que el empleador debe de suministrar la cantidad necesaria de bloqueador a los trabajadores, no indicando la cantidad específica como pasó en el caso de las municipalidades. Sin embargo, lo que sí señala y sí está en las normativas, me señala que el factor de protección de este bloqueador solar debe de ser mínimamente 50. Lo mínimo es 50. Y que tenga protección tanto ultravioleta A como ultravioleta B. Ahora sí, con ello, si es que harían una consulta en referencia al tema que se está desarrollando de seguridad y salud en el trabajo. Imaginemos que usted es trabajador del sector construcción. La norma de construcción, el Decreto Supremo 011-2019 TR, no me señala de manera específica que dentro de los equipos de protección personal se debe entregar algo para este tema de la exposición a la radiación solar. Sin embargo, ¿qué debe hacer el empleador? La ley 29783 y su reglamento señalan, y lo repito, si es que el trabajador en su puesto de trabajo se expone a un peligro, ¿qué medidas de control estás aplicando? Si tú como trabajador de construcción solar estás expuesto durante todas tus actividades a este peligro que es la radiación solar, ¿qué medidas está aplicando el empleador? En este caso, se identifica en el IPRC y una de las medidas de control pueden ser bloqueador solar, puede ser sombrero, y entre otras. Y en el campo, para el sector agrario hay una consulta en referencia al sector agrario, ya se ha señalado el Decreto Supremo 006 2021 TR me señala cuáles son las condiciones mínimas de seguridad y salud del trabajo. Una parte, el artículo 22, es donde me señala específicamente en referencia a la protección sobre la radiación solar. Sin embargo, si deseas más información sobre este tema SST en trabajo agrario, puedes revisar los otros artículos 23, 24, me señala más condiciones. Hay una consulta. ¿Qué pasaría si es que yo trabajo en el sector administrativo? Si es que en tu puesto de trabajo estás expuesto a la radiación solar, se debería. Pero generalmente, para eso se debería de ver cuántas horas estás expuesto al sol, por ejemplo. ¿Por qué pasa que cuando estamos en el sector, trabajamos en unas oficinas, no estamos expuestos a esta radiación solar?
no estamos expuestos a radiación solar. Bueno, hay una consulta sobre un accidente de trabajo. Hay una consulta sobre accidente de trabajo. No está tan relacionada al tema, pero lo vamos a responder, porque siempre es necesario aprender en este tema. En referencia al accidente de trabajo, lo que te señalaría es lo siguiente. Vas a buscar el Decreto Supremo 005-2012-TR. Dentro de esta hay un glosario de términos. En este glosario de términos, en este reglamento, hay una parte que me señala la definición de accidente de trabajo. Y este accidente de trabajo señala, es todo suceso repentino. Vayamos por la primera, su primera característica, de que es un suceso repentino. Y sobrevenga, ya sea por causa o con ocasión del trabajo. Por causa, es decir, realizando las actividades que te correspondían, para lo que te contrataron. O con ocasión del trabajo, haciendo referencia a actividades secundarias o relacionadas para que tú cumplas tu actividad y que produzca en el trabajador ya sea una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Esa es la primera parte de la definición. Si lo que ocurrió a tu familiar cumple con esas características, eso es un accidente de trabajo. Ahora, la siguiente parte de la definición, ¿qué señala? Y está relacionado con tu pregunta. ¿Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo? De acuerdo a las características y la información que estaría señalando, hay una posibilidad de que esto sí sea un accidente de trabajo. Cuando hay un accidente de trabajo, el empleador está en la obligación de trasladar al trabajador al centro médico asistencial para que él pueda recibir atención médica en caso sea necesario. Además, este empleador está en la obligación de brindar la información a ese médico, a ese centro médico asistencial donde le están atendiendo, toda la información de ese trabajador para que este centro médico asistencial reporte este accidente de trabajo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, y solo para adicionar a lo que estás señalando, me gustaría leer un principio, que es el principio de la responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él. Siguiente, vayamos a ver una consulta sobre seguridad y salud en el trabajo. Ahora, sí he visto que hay muchas consultas que son de sociolaboral. Yo sugeriría, porque yo soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, no tengo la competencia para responderte como un abogado laboral, sugeriría de que puedan utilizar una herramienta que está a su mano, que se llama Sunafil Responde. El especialista laboral te va a absolver esa consulta. He visto la consulta sobre beneficios laborales, el tema de vacaciones que estás consultando. Sí, anda a Sunafil Responde. Hay un abogado especialista con la competencia en el tema, va a poder señalarte. Hay una persona que está preguntando sobre la seguridad y salud en el trabajo, en el teletrabajo. Y es buena pregunta. No abarca el tema de protección para la radiación solar, pero podríamos señalarlo. Existe un reglamento y existe una ley del teletrabajo. Ahora, en su reglamento de la ley de teletrabajo, la ley es la 31.572, su reglamento es donde me señala las características de seguridad y salud del trabajo. ¿Y qué me dice? ¿Qué me hace? Dice que siempre, todo lo que sea aplicable de la 29783 se debería aplicar a este. El reglamento, lo que tú estarías buscando, sugeriría su lectura, el Decreto Supremo 002-2023-TR, en el cual vas a encontrar más características de lo que es el teletrabajo. En referencia nuevamente a consultas sobre socio laboral, sugeriría de que realicen la consulta en Sunafil Responde. Nuevamente lo repito, soy ingeniero, tengo competencia en lo que es seguridad y salud del trabajo.
En Sunafil Responde vas a encontrar a un especialista laboral, un abogado que te pueda consultar esta normativa. Sunafil Responde lo pueden encontrar en el buscador de preferencia, es decir, entren al Google y en el Google coloquen Sunafil Responde y ahí hagan su consulta. Nuevamente, socio-laboral. Si tienes alguna consulta de seguridad, salud del trabajo, pueden realizarlo. Consulta, Alicia consulta que hay call centers donde no hay aire acondicionado. Ahora, nuevamente, el tema de estrés térmico está dentro de, bueno, la higiene ocupacional. Hay temperaturas a ventilación en las cuales deben de ser adecuadas para realizar sus actividades. Para ello, el empleador debe realizar, en este caso, algún monitoreo en referencia al estrés térmico y en caso sea necesario, en caso sí hay un riesgo, se debería de brindar medidas de control adecuadas. Ahora sí, creo ya... ya fui a finalizar, hay una consulta en referencia a dónde pueden realizar la denuncia. En caso tengan que deseen realizar alguna denuncia con Sunafil, recordemos es la parte administrativa, y en caso seas del régimen privado 728 o trabajador del sector público que está bajo régimen 728, puedes realizar tu denuncia en Sunafil en las intendencias regionales en la cual te encuentres. Existen 26 intendencias regionales en todo el Perú, o también puedes realizarlo a través de denuncia Sunafil. Nuevamente, entren al Google y en este buscador pongan denuncia Sunafil, ahí van a poder hacer su denuncia. Ya con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias. Hasta luego.